Después de varias temporadas fallidas y deudas crecientes, Michael Harper toma una decisión extraña. Deja de combatir las plagas como lo hacía todo el mundo y en lugar de usar químicos, empieza a sembrar flores directamente entre sus campos. Sus vecinos se ríen, lo consideran un loco y esperan que su cosecha sea la primera en perderse. Pero pasa el tiempo, y cuando una verdadera catástrofe cae sobre la región, una invasión de plagas contra la que ningún químico funciona, ocurre algo que nadie esperaba. Los campos a su alrededor se pierden uno tras otro, pero su tierra sigue viva. ¿Qué hizo él de manera diferente? ¿Por qué el sistema que todos consideraban un error resultó ser el único que funcionó? ¿Y qué precio tuvo que pagar por ir contra todos? La mañana había llegado despacio, como solía hacerlo en aquellas llanuras donde el horizonte parecía no tener fin. El aire aún conservaba el frío de la noche, y una fina capa de polvo se levantaba bajo las ruedas de los primeros camiones que avanzaban por la carretera de grava hacia el pueblo. Era una de esas mañanas en las que todo parecía repetirse con la precisión de un reloj antiguo. Los mismos sonidos, los mismos rostros, las mismas rutinas que llevaban años, incluso décadas, marcando el ritmo de la vida agrícola. El pequeño almacén de suministros era el centro silencioso de ese mundo. Dentro, el olor a fertilizantes se mezclaba con el de los sacos de grano y la madera envejecida de los estantes. Filas de bidones metálicos alineados con etiquetas de advertencia brillaban bajo la luz artificial, recordando a todos que la agricultura moderna se había convertido en una batalla constante contra lo que la tierra producía de forma natural. Allí, entre herramientas, semillas tratadas y productos químicos, los agricultores encontraban no solo lo que necesitaban para sus cultivos, sino también la confirmación de que estaban haciendo lo correcto. Aquella mañana no era diferente hasta que Michael Harper cruzó la puerta. Tenía 40 y tantos años, el rostro curtido por el sol y los inviernos duros, y una forma de caminar que no llamaba la atención. No era un hombre que buscara destacar. Había vuelto a la granja familiar años atrás y desde entonces trabajaba la tierra con la misma constancia que su padre. Su presencia no alteraba el ambiente y, sin embargo, había algo en su forma de observar el mundo que lo diferenciaba de los demás. Mientras otros miraban los campos como cifras o rendimientos, él los miraba como si fueran sistemas vivos. Se acercó al mostrador sin prisa. El dependiente lo reconoció de inmediato y levantó la vista con la expresión tranquila de quien ha visto pasar miles de mañanas iguales. Alrededor, varios agricultores conversaban en voz baja, comparando previsiones, recordando la última temporada y calculando cuánto producto necesitarían para proteger sus cultivos del año que empezaba. Michael esperó su turno. No parecía nervioso ni indeciso. Cuando finalmente habló, lo hizo con la misma calma que lo definía, como si estuviera pidiendo algo completamente normal. Pero sus palabras no encajaban en ese lugar. Pidió semillas de flores silvestres. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. El dependiente parpadeó, convencido de haber escuchado mal. En aquel almacén se vendían semillas de trigo, maíz, soja, alfalfa. Se vendían fertilizantes por toneladas y pesticidas por barriles. Pero nadie, en todos esos años, había entrado buscando flores silvestres para un campo de cultivo. La confusión se extendió en silencio antes de transformarse en reacciones más visibles. Algunos intercambiaron miradas. Otros dejaron escapar una sonrisa breve, contenida, como si no quisieran ser abiertamente irrespetuosos, pero tampoco pudieran evitar la incredulidad. Entre ellos había hombres con cientos de acres bajo su control, otros que acababan de invertir en equipos de fumigación nuevos, todos convencidos de que el próximo año sería difícil. El problema de los insectos no era una cuestión menor. La temporada anterior había sido especialmente dura, y las previsiones indicaban que la siguiente sería aún peor. En ese contexto, cada agricultor presente había ido al almacén por la misma razón.
prepararse para combatir. Los productos químicos eran la primera línea de defensa, la garantía de que el trabajo de meses no sería devorado en cuestión de semanas. Y en medio de todo eso, Michael pedía flores. No explicó su intención. No intentó justificar su decisión. Se limitó a confirmar lo que necesitaba y a aceptar que tendrían que encargarlas. Pagó por adelantado, como si aquello fuera lo más lógico del mundo, y dio media vuelta. Las primeras palabras comenzaron cuando aún no había salido por la puerta. No eran ataques directos, sino comentarios que flotaban en el aire, cargados de incredulidad. Nadie entendía qué pretendía. Algunos lo tomaron como una excentricidad pasajera, otros como una señal de que algo no iba bien en su granja. En un entorno donde cada decisión estaba respaldada por años de práctica y consenso, cualquier desviación parecía un error. El contraste entre dos formas de pensar empezaba a tomar forma. Por un lado, la agricultura basada en el control absoluto, donde cada amenaza debía ser eliminada mediante intervención directa. Por otro, una idea silenciosa, aún sin demostrar, que sugería que tal vez la tierra no necesitaba ser dominada, sino comprendida. Michael no respondió a las miradas ni a los comentarios. Caminó hacia su camioneta y arrancó el motor. Mientras se alejaba, el almacén recuperaba poco a poco su ritmo habitual, pero algo había cambiado. Lo que había dicho no podía ser ignorado del todo. La reputación comenzó a formarse ese mismo día, no como un juicio inmediato, sino como una historia que se repetiría en distintos lugares. En la cafetería del pueblo, en las reuniones informales, en las conversaciones al final de la jornada. La idea de un agricultor que plantaría flores en medio de sus campos se volvió una especie de anécdota recurrente, una curiosidad que servía para aliviar la tensión de un año que prometía ser difícil. Pero para Michael no era una ocurrencia. Años atrás, en un verano particularmente complicado, había observado algo que no encajaba con lo que todos daban por hecho. En una esquina de su campo, donde el tratamiento químico no había llegado con la misma intensidad, habían crecido plantas silvestres. No era algo planeado, solo una irregularidad en el trabajo. Sin embargo, esa pequeña zona mostraba una diferencia clara. Los cultivos allí no estaban tan dañados. Al acercarse, había visto insectos que no formaban parte de la narrativa habitual. No eran plagas, sino depredadores. Pequeñas formas de vida que se movían con propósito entre los tallos, alimentándose de aquellos que sí representaban una amenaza. No había entendido todo en ese momento, pero la imagen se quedó con él. Con el tiempo, esa observación se transformó en preguntas. Comenzó a buscar respuestas en libros, en artículos, en cualquier fuente que pudiera encontrar. No lo hizo como un científico, sino como alguien que intenta dar sentido a lo que ha visto con sus propios ojos. Descubrió relaciones que no se enseñaban en las conversaciones del pueblo. Sistemas que existían mucho antes de que los productos químicos se convirtieran en la norma. Comprendió que al eliminar indiscriminadamente a los insectos, también se eliminaban aquellos que mantenían el equilibrio. Que la solución rápida podía estar creando un problema más profundo, que la naturaleza no funcionaba en líneas simples, sino en redes complejas donde cada elemento tenía un papel. La idea no surgió como una revelación repentina, sino como una construcción lenta. Y finalmente, llegó el momento de actuar. Sabía lo que arriesgaba, no solo en términos económicos, sino en cómo sería percibido. En una comunidad donde la experiencia compartida era la base de la confianza, desviarse significaba aislarse, pero también sabía que seguir haciendo lo mismo no le ofrecía garantías. Decidió no explicar, no convencer, solo probar. Cuando las semillas llegaron, comenzó el trabajo. Preparó franjas de tierra, seleccionó las zonas donde las flores tendrían mayor impacto y empezó a sembrar. No lo hizo al azar. Cada decisión estaba basada en lo que había aprendido, aunque todavía no tuviera pruebas definitivas.
El proceso fue meticuloso, casi silencioso, como si estuviera construyendo algo que aún no podía verse. Con el paso de las semanas, el cambio se hizo visible. Entre las líneas ordenadas de cultivo empezaron a aparecer colores distintos, formas irregulares que rompían la uniformidad del paisaje. Desde la distancia parecía descuido. Desde cerca era el inicio de algo diferente. Las reacciones no tardaron en intensificarse. La historia ya no era solo una anécdota. Era una evidencia visible de que Michael estaba haciendo algo que los demás no hacían. Y en un entorno donde la uniformidad era sinónimo de seguridad, esa diferencia resultaba incómoda. Las conversaciones se volvieron más frecuentes, más firmes en sus conclusiones. Para muchos, era cuestión de tiempo antes de que su experimento fallara. No porque desearan su fracaso, sino porque no podían imaginar otro resultado. Michael, mientras tanto, continuó. No buscaba aprobación. No respondía a las opiniones. Cada día recorría sus campos, observando, ajustando, esperando. Sabía que lo que estaba construyendo no se desarrollaría de inmediato. Era un proceso que requería tiempo, paciencia y una confianza que no podía ser compartida todavía. Así, mientras el resto del mundo avanzaba en una dirección clara y establecida, él comenzaba a caminar por un camino que nadie más había elegido. Y aunque en ese momento parecía estar completamente solo, lo que había iniciado no era un simple experimento, sino el primer paso de algo que aún no había sido puesto a prueba. El tiempo, y solo el tiempo, decidiría si aquella decisión silenciosa era un error o el comienzo de un cambio que nadie había anticipado. El tiempo no respondió de inmediato a la decisión de Michael Harper. La Tierra, como todo sistema vivo, no se transformaba por una sola acción ni en un solo ciclo. Aquella primavera que había comenzado con una idea distinta, avanzó sin señales claras de que algo extraordinario estuviera ocurriendo. Los campos crecían, los tallos se alzaban con la misma fragilidad y fuerza de siempre, y las franjas de flores que Michael había sembrado apenas comenzaban a abrirse paso entre el suelo. El primer año fue silencioso en sus resultados. Las flores brotaron, pero no en la abundancia que Michael había imaginado. Algunas zonas crecieron con más fuerza, otras parecían resistirse, como si la tierra misma estuviera probando la validez de aquel cambio. Desde lejos, el campo seguía pareciendo irregular, como si el orden habitual hubiera sido interrumpido sin una razón clara. Para quienes pasaban por la carretera, aquello confirmaba lo que ya creían: que Michael estaba perdiendo el control. En términos prácticos, nada había cambiado lo suficiente como para sostener una conclusión distinta. Los insectos seguían presentes, las plagas no habían desaparecido, y el equilibrio que Michael esperaba aún no se manifestaba. Durante ese primer ciclo, comprendió que la naturaleza no responde a la impaciencia humana. No había atajos. Ante esa realidad, tomó una decisión que no contradecía su idea, pero sí la ajustaba. Utilizó una cantidad mínima de productos químicos al inicio de la temporada. No lo hizo como un regreso al método anterior, sino como una forma de ganar tiempo. Sabía que la estructura que intentaba crear necesitaba establecerse antes de poder sostenerse por sí misma. Ese compromiso interno no fue sencillo. Había algo incómodo en aplicar incluso una pequeña dosis de aquello que intentaba evitar. Pero también entendía que el proceso no podía construirse sobre una pérdida total en el primer intento. No se trataba de una ruptura inmediata, sino de una transición. Desde fuera, sin embargo, esa matización no existía. Los otros agricultores observaron lo ocurrido y lo interpretaron como una confirmación de sus propias expectativas. Para ellos, el uso de químicos en el primer año era una prueba de que el experimento no tenía fundamento. Las conversaciones se volvieron más firmes, más seguras en sus conclusiones. Lo que antes era duda, ahora se convertía en certeza. Michael había intentado algo distinto, y ese intento no había producido resultados visibles. Pero Michael no estaba observando lo mismo que ellos.
Cada mañana, antes de que el calor se instalara sobre los campos, caminaba entre sus cultivos. No lo hacía con la mirada rápida de quien evalúa solo el estado general, sino con la atención de quien busca cambios pequeños, casi invisibles. Se detenía, observaba las hojas, seguía el movimiento de los insectos, comparaba zonas. Fue en esos detalles donde comenzaron a aparecer las primeras señales. No eran evidentes, no podían verse desde la carretera ni en una mirada superficial. Pero estaban allí. En los bordes de las franjas de flores comenzaron a concentrarse insectos distintos. No en grandes cantidades, no aún, pero suficientes como para sugerir que algo se estaba formando. Michael reconocía lo que veía. Había aprendido a identificar no solo a los insectos dañinos, sino también a aquellos que actuaban como control natural. Pequeños depredadores que se movían entre las plantas con una intención que no era destructiva, sino reguladora. Durante ese primer año, su presencia era limitada, pero constante. Era el inicio. Mientras tanto, el resto de la región seguía un camino diferente. Los tratamientos químicos aumentaban en frecuencia, las dosis se ajustaban, los productos se combinaban. Cada temporada parecía exigir un poco más que la anterior. Era un esfuerzo continuo por mantener una ventaja que cada vez resultaba más difícil de sostener. Michael observaba ese patrón sin necesidad de juzgarlo. Lo entendía porque había sido parte de él. Sabía lo que significaba confiar en una solución que ofrecía resultados inmediatos. Pero también comenzaba a ver sus límites con una claridad que antes no tenía. El segundo año marcó un cambio más evidente. Las franjas de flores ya no eran pequeñas interrupciones en el campo. Se habían desarrollado, expandido, tomado forma. Los colores aparecían en secuencia, como si el paisaje hubiera aprendido a cambiar con el paso de las semanas. Donde antes había irregularidad, ahora había un sistema que comenzaba a sostenerse, y con ese cambio, la vida también aumentó. La presencia de insectos beneficiosos creció de manera notable. No era una explosión repentina, sino un incremento constante, visible para quien sabía mirar. Las plantas ya no estaban solas frente a las plagas. Había una interacción continua, una actividad que no se detenía. Michael empezó a notar diferencias más claras. Las plagas seguían presentes, pero no dominaban el campo como antes. Su crecimiento parecía contenerse, como si algo las mantuviera dentro de un límite invisible. Era un equilibrio imperfecto, pero funcional. Por primera vez, pudo reducir de forma significativa el uso de químicos sin poner en riesgo la totalidad de la cosecha. Ese cambio tuvo un efecto que iba más allá de lo biológico. Los costos comenzaron a disminuir. Mientras otros agricultores aumentaban su inversión en productos, combustible y maquinaria, Michael reducía sus gastos. No era una ventaja espectacular aún, pero sí una diferencia constante que empezaba a acumularse. Sin embargo, esa ventaja no era visible para todos. Desde fuera, el campo seguía siendo diferente, y esa diferencia seguía generando desconfianza. Los resultados no eran lo suficientemente dramáticos como para cambiar la opinión general. Para muchos, seguía siendo una cuestión de tiempo antes de que el sistema fallara. Pero dentro de ese campo, algo se estaba consolidando. Michael ya no observaba solo cambios aislados. Comenzaba a entender el sistema como un todo. Cada elemento tenía una función, cada relación contribuía a un equilibrio mayor. Lo que había comenzado como una hipótesis se transformaba en una estructura real. Y con esa comprensión llegó una nueva forma de seguridad. No la seguridad basada en el control absoluto, sino en la estabilidad de un sistema que no dependía de una intervención constante. Michael no necesitaba demostrar nada. Su confianza no provenía de la aprobación externa, sino de lo que veía cada día en su propia tierra. A medida que avanzaba el segundo año, esa diferencia comenzó a hacerse más tangible. Las comparaciones se volvieron inevitables. Los campos vecinos mostraban signos de desgaste.
No un colapso total, pero sí una dependencia creciente de soluciones que requerían más esfuerzo cada temporada. Michael, en cambio, mantenía un nivel de estabilidad que no llamaba la atención de inmediato, pero que empezaba a destacarse en silencio. Era una ventaja que aún no se comprendía completamente. Una ventaja que no se medía solo en rendimiento, sino en resiliencia. El tercer año se acercaba sin anunciarse como un punto de inflexión. No había señales externas que indicaran que algo decisivo estaba por ocurrir, pero el sistema que Michael había construido estaba listo para ser puesto a prueba. Y esa prueba no vendría de su voluntad, sino de las condiciones que siempre habían definido la vida en esos campos. El equilibrio que había comenzado a formarse enfrentaría pronto su desafío más grande. Y sería entonces cuando la diferencia dejaría de ser silenciosa. El tercer año no comenzó con señales visibles de desastre. Como tantas otras temporadas, la primavera avanzó con su ritmo habitual, trayendo consigo las lluvias necesarias y el crecimiento temprano de los cultivos. Desde fuera, nada parecía diferente. Los campos reverdecían, los agricultores seguían sus rutinas, y la maquinaria volvía a recorrer la tierra con la precisión aprendida durante generaciones. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, algo había cambiado. Las condiciones climáticas de ese año crearon un entorno ideal para la proliferación de plagas. El calor llegó antes de lo esperado y se mantuvo constante, sin las interrupciones que en otros años frenaban el desarrollo de los insectos dañinos. Lo que comenzó como un aumento habitual pronto se transformó en una expansión acelerada. Las poblaciones crecían más rápido de lo que los agricultores podían controlar. La respuesta fue inmediata y predecible. Los tratamientos químicos comenzaron temprano. Luego se repitieron. Después se intensificaron. Cada aplicación parecía ofrecer un alivio momentáneo, pero ese alivio desaparecía con rapidez. Los insectos regresaban, no solo en la misma cantidad, sino en mayor número. Era como si cada intento de control abriera el camino para una nueva oleada. El desconcierto se transformó en inquietud. Durante años, los productos habían funcionado. Habían sido la herramienta principal, la garantía de que el esfuerzo invertido en la tierra no se perdería. Pero ahora, esa garantía se debilitaba, las dosis aumentaban, las combinaciones se volvían más agresivas, y aún así, el resultado no mejoraba. Lo que nadie había querido reconocer empezaba a manifestarse con claridad. Los insectos se habían adaptado. No todos, no de inmediato, pero lo suficientes como para cambiar el equilibrio. Aquellos que sobrevivían a las aplicaciones transmitían esa resistencia a la siguiente generación. Con cada ciclo, el control químico perdía eficacia. Y en ese proceso, algo más se había perdido sin que muchos lo notaran: los depredadores naturales. Durante años, el uso constante de pesticidas había eliminado no solo a las plagas, sino también a los organismos que las mantenían bajo control. Sin esos depredadores, el sistema quedaba expuesto. Las plagas podían multiplicarse sin oposición real, convirtiendo cada temporada en una carrera cada vez más difícil de sostener. El impacto fue devastador. A mediados del verano, muchos campos comenzaron a mostrar signos claros de deterioro. Las plantas debilitadas no alcanzaban su desarrollo completo, los tallos se volvían frágiles, y las espigas que debían llenarse de grano permanecían vacías o incompletas. La pérdida no era solo visible, era inevitable. La tensión se extendió por toda la región. Los agricultores, acostumbrados a resolver los problemas con acción directa, se encontraban frente a una situación que no respondía a sus esfuerzos. Cada nueva aplicación representaba un costo adicional sin garantía de resultado. La frustración crecía, y con ella, una sensación que rara vez se admitía: la falta de control. Fue en ese contexto cuando la diferencia se volvió imposible de ignorar. Los campos de Michael Harper no mostraban el mismo deterioro. No estaban libres de plagas. Ningún campo lo estaba.
Pero la diferencia no residía en la ausencia, sino en el equilibrio. Las plantas se mantenían fuertes, el crecimiento seguía su curso, y el daño no alcanzaba el nivel crítico que se veía en otras tierras. Desde la distancia, el contraste era evidente. Donde otros veían tonos apagados y estructuras debilitadas, en las tierras de Michael persistía un color uniforme, una consistencia que indicaba salud. Las franjas de flores, que durante años habían sido motivo de duda, ahora formaban parte de un sistema visible. No como decoración, sino como soporte de una actividad constante. Dentro de ese campo, la vida no se detenía. Los insectos beneficiosos estaban presentes en grandes cantidades. Se movían entre las plantas, ocupando el espacio que antes había sido vacío. Allí donde las plagas aparecían, encontraban una respuesta inmediata. No una eliminación total, sino una regulación continua. Ese equilibrio marcaba la diferencia. Un agricultor decidió acercarse. No lo hizo por curiosidad, sino por necesidad. Había visto sus propios campos deteriorarse, había agotado sus recursos intentando contener el problema y necesitaba entender por qué, en medio de ese colapso general, existía un lugar donde la situación era distinta. Al cruzar el límite entre ambos campos, la diferencia se hizo más clara. No era solo una cuestión visual, era una sensación. El movimiento, la actividad, la interacción entre los elementos. Allí no había una lucha unilateral, sino un sistema en funcionamiento. Cada planta, cada insecto, cada detalle formaba parte de una red que se sostenía a sí misma. La comprensión no llegó de inmediato, pero fue inevitable. Lo que durante años había sido considerado irrelevante o incluso perjudicial se revelaba como esencial. Las flores no eran un error, eran el soporte de un equilibrio que había desaparecido en otros lugares. Los insectos no eran todos enemigos, algunos eran la única defensa real. La información comenzó a circular, primero como observación, luego como evidencia. Lo que se veía en los campos de Michael no podía explicarse como una coincidencia. Era el resultado de algo concreto. Algo que había sido construido con tiempo y paciencia. Las visitas se multiplicaron. Agricultores que antes habían ignorado o ridiculizado el enfoque comenzaron a observarlo con atención. No buscaban una teoría, buscaban una solución. Y la solución no estaba en un producto, sino en un proceso que requería comprensión y tiempo. Michael no cambió su actitud. No utilizó el momento para reivindicarse. No señaló errores ni recordó las dudas del pasado. Simplemente mostró lo que había hecho. Explicó lo que había aprendido. Compartió la lógica detrás de cada decisión. El cambio no fue inmediato. Implementar ese sistema requería reconstruir lo que se había perdido. Las poblaciones de insectos beneficiosos no podían recuperarse en semanas. Los campos necesitaban tiempo para transformarse. Algunos agricultores no pudieron esperar. Las pérdidas acumuladas los obligaron a abandonar. Pero otros persistieron. Adoptaron el enfoque, lo adaptaron a sus condiciones. Aprendieron a observar en lugar de reaccionar. Poco a poco, los resultados comenzaron a aparecer. No como una solución perfecta, sino como una alternativa más estable. El impacto trascendió la región. Investigadores y especialistas comenzaron a interesarse por lo que ocurría en aquellos campos. Lo que había surgido como una iniciativa individual se convertía en objeto de estudio. Se analizaban los resultados, se documentaban los procesos, se buscaba entender y replicar el sistema. Con el tiempo, aquella práctica adquirió un nombre. Se integró en marcos teóricos, se enseñó en instituciones, se promovió como una forma sostenible de manejar los cultivos. Pero en su origen no había sido un concepto académico, sino una respuesta práctica a una observación concreta. Michael continuó su trabajo sin cambiar su forma de vida. No buscó reconocimiento ni protagonismo. Para él,
Aquello no era una revolución, sino una manera más coherente de relacionarse con la Tierra. Su enfoque no estaba basado en la oposición, sino en la integración. Los años pasaron. Su campo se mantuvo como un ejemplo silencioso de lo que podía lograrse cuando se entendía el sistema en lugar de imponerle una solución. Tras su muerte, su familia continuó el trabajo, no como una tradición vacía, sino como una práctica que había demostrado su valor. Hoy, el paisaje refleja ese cambio. Las franjas de flores ya no llaman la atención. Forman parte del entorno. Lo que antes parecía extraño ahora se percibe como natural, y en ese cambio de percepción se encuentra el verdadero legado. No fue una transformación repentina, fue el resultado de una decisión tomada en silencio, sostenida en el tiempo, validada por la experiencia. Una decisión que no buscó convencer, sino demostrar. En los campos donde el equilibrio ha sido restaurado, la vida sigue su curso con una lógica que no necesita imponerse, y en ese equilibrio, invisible para quien no lo busca, permanece la huella de un hombre que eligió observar antes que reaccionar, y que entendió que a veces la respuesta no está en hacer más, sino en hacer diferente. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias increíbles sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades extraordinarias donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te ha conmovido, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que en este momento necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos sorprendentes que pueden impresionarte tanto como este. Quizás la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.